El lago Michigan, un mar interior de agua dulce, puede desatar tormentas más temibles que las del océano. Durante los últimos 3 siglos de la era industrial, cerca de 6.000 barcos encontraron en sus profundidades su último reposo. Pensamos que conocemos bien la historia de esta región: los pueblos Chippewa y Odawa, los tramperos franceses en canoa, los soldados británicos, los industriales estadounidenses que erigieron la ciudad de Chicago. Ese relato suele presentarse como una secuencia lineal y comprensible escrita en los libros de texto. Sin embargo, lo que yace bajo las aguas frías y turbias de la bahía de Grand Traverse no encaja en esos manuales escolares. Lo descubierto ahí rompe la cronología establecida y cuestiona la idea de que los seres humanos primitivos eran incapaces de obras complejas. Lo hallado obliga a replantear cartas y mapas. En 2007, Mark Holley, profesor de arqueología subacuática en Northwestern Michigan College, realizaba una tarea aparentemente rutinaria. No buscaba sensacionalismo. Su trabajo era localizar pecios y anclas perdidas para despejar el fondo. La embarcación navegaba en trazos ordenados, remolcando por una larga pértiga un sonar de barrido lateral, un aparato amarillo que dibuja con sonido la imagen del lecho. En la pantalla, el zumbido monótono del sonar dibujaba franjas grises y granuladas, arena, limo, piedras, más arena, horas de espera y de aburrimiento hasta que de pronto surgió una anomalía. En medio de la maraña de sombras apareció una figura que hizo que la tripulación cortara motores y se frotara los ojos. No era un casco de barco con costados rectos ni los restos de un avión. Era geometría, antigua, tosca pero innegable, una geometría que imponía miedo. A una profundidad de 12 metros, entre un caos de cantos rodados naturales, se distinguía con claridad un círculo perfecto formado por enormes monolitos de granito. Mark Holley, científico escéptico y hombre de cifras, sabía que la naturaleza no dispone piedras de una tonelada formando círculos perfectos. Un glaciar arroja bloques al azar y las corrientes los acumulan sin orden. Un círculo es indicio de inteligencia, una señal de intención humana. Decidió descender. Los buzos se sumergieron. El agua del Michigan es fría aún en verano. En el fondo ronda los 4 grados Celsius. La visibilidad es pobre y el limo produce un efecto lechoso que dificulta la observación. Esperaban encontrar los vestigios de un muelle antiguo, los cimientos de un faro o lastre arrojado desde una barcaza hace siglos. Pero cuando los estrechos haces de las linternas halógenas delinearon las piedras emergiendo del fango, la frecuencia cardíaca de los buzos se disparó. Lo que vieron no podía estar allí por casualidad. Ante ellos se desplegaba un complejo megalítico submarino, bloques dispuestos en hilera que formaban un anillo. El verdadero sobresalto llegó unos minutos después. Uno de los buzos se acercó a un bloque central cubierto por una capa de sedimento y algas invasoras. Pasó la mano enguantada sobre la superficie, barriendo siglos de suciedad, y retrocedió atónito. Desde la piedra lo miraba una bestia. No era un pez, ni un ave, ni un oso. Era un mastodonte, un animal extinguido en estas tierras hace 10.000 años. La figura estaba tallada en el granito con una precisión primitiva pero aterradora. Colmillos, trompa, orejas, lomo jorobado. En ese instante, el abismo helado del lago Michigan dejó de ser solo agua y se transformó en una máquina del tiempo. Los buzos emergieron casi en pánico. No temían a la imagen del mastodonte, temían lo que aquella significaba para la historia. Comprendieron que lo hallado demostraba que personas antiguas caminaron aquí cuando aquello era tierra firme y cazaron a los gigantes que la habitaban. Para captar la magnitud del descubrimiento y la razón de la conmoción científica, habría que borrar con un trapo las aguas de los grandes lagos del mapa moderno de Estados Unidos y desechar casi todo lo que creíamos sobre la geografía reciente. Hoy, el lago Michigan es un gigantesco reservorio de agua dulce, el 5º lago más grande del mundo que divide estados y zonas climáticas. Pero hace 10.000 años el mundo era otro. La última glaciación, la glaciación de Wisconsin, había comenzado a retroceder. El Pleistoceno cedía paso al Holoceno. La gran capa de hielo conocida como Laurentide, de 1 kilómetro de grosor, se derretía y retrocedía hacia el Ártico.
liberando trillones de toneladas de agua. Aún así, las cuencas de los lagos no habían alcanzado su nivel actual. El agua permanecía decenas y en algunas áreas cientos de metros más abajo. Los geólogos denominan a ese estadio la fase del lago Chippewa. Lo que hoy es el oscuro y enmarañado fondo de la bahía de Traverse fue entonces tierra seca, tundra fría y ventosa, una estepa dura y austera parecida a la Siberia septentrional o a la tundra de Alaska. Por esa planicie, entre enanos de abedul, musgos y líquenes, vagaban los últimos gigantes de la megafauna, mastodontes americanos, mamuts lanudos, castores gigantes del tamaño de osos y los humanos paleoindios. Esos primeros americanos llegaron siguiendo el retroceso del hielo y las migraciones de las manadas, armados con lanzas rematadas por puntas tipo Clovis, extraordinariamente afiladas y letales. El hallazgo de Mark Holley no era simplemente un montón de piedras en el fondo, era un paisaje congelado de aquella época. Análisis batimétricos realizados por geólogos confirmaron que la estructura yace a la profundidad exacta que correspondía a la orilla del antiguo lago Chippewa hace entre 9.000 y 10.000 años. Eso implica que las piedras se colocaron sobre tierra firme, en una playa rocosa y dura, no que fueran el cargamento hundido de un barco. Se trata de arquitectura, la arquitectura monumental más antigua registrada en la región de los Grandes Lagos. Las piedras forman una línea que se curva hasta cerrar un círculo. Cada bloque pesa desde 100 kilogramos hasta 1,5 toneladas. El afloramiento o cantera más cercano con ese tipo de roca, granito o basalto se halla a decenas de kilómetros. Mover esos bloques manualmente por terreno abrupto, sin ruedas ni animales de tiro, puesto que no había caballos en América en aquel tiempo, exigía un esfuerzo titánico. Se necesitó la movilización de decenas de hombres, coordinación, planificación y un enorme gasto de calorías. ¿Por qué dedicar tanta energía a erigir un monumento si la vida de esos cazadores dependía de desplazarse constantemente tras las manadas y de economizar cada caloría? La respuesta es despiadada en su pragmatismo. No se trataba de un templo ni de un observatorio astronómico. No parece un lugar de adoración de deidades. Se trata de una máquina para matar. Volvamos a la piedra que turbó a los buzos. Sobre ella se aprecia un petroglifo, un diseño tallado en la roca. Identificar intervención humana sobre piedra sumergida en agua dulce es extremadamente difícil. La erosión, la exposición constante al agua, las incrustaciones calcáreas y las colonias de mejillones invasores, como el mejillón cebra, borran las huellas del cincel, redondean aristas y destruyen detalles. Sin embargo, el mastodonte de aquel bloque es una excepción. La conservación es sorprendente gracias al frío y la falta de luz. Sus contornos se hacen visibles si se ilumina con la técnica adecuada. La joroba característica permite distinguir al mastodonte del mamut. Las patas son macizas y columniformes. La cabeza es grande y, sobre todo, aparecen colmillos largos curvados hacia arriba. Los críticos en las aulas universitarias hablaron enseguida de pareidolia, el fenómeno psicológico de ver patrones reconocibles en formas aleatorias. Ves un elefante en una nube, una cara en Marte, un mastodonte en las grietas del granito, dijeron sin examinar las imágenes de alta resolución. Pero el análisis fotogramétrico y los escaneos láser tridimensionales demostraron que las líneas no son casuales. Son surcos profundos y deliberados, dejados por una herramienta dura, probablemente un cincel o martillo de sílex. Forman la silueta anatómica y proporcionada de un mastodonte. Si fuera un fraude moderno, ¿quién se habría sumergido en agua fría con equipo de buceo y cincel para tallar deliberadamente una bestia extinta en granito cubierto de limo, arriesgando la vida durante horas bajo el agua? La hipótesis del engaño resulta absurda. Por tanto, la talla es auténtica y esto altera radicalmente nuestro entendimiento. Los mastodontes desaparecieron de Norteamérica hace aproximadamente 10 u 11.000 años. Eso significa que el artista contempló al mastodonte vivo, lo afrontó, conoció su anatomía y su fuerza, lo temió y lo cazó. Esa representación es, en cierto sentido, el certificado de nacimiento del conjunto. Sitúa la obra en el inicio del Holoceno, cuando la vida aún bullía en ese terreno que hoy cubre agua oscura. Y esa vida fue dura,
breve, llena de peligros y de sangre. Los científicos modelaron el paisaje sumergido en potentes ordenadores y la imagen cobró mayor nitidez, adquiriendo un significado sangriento y ominoso. La alineación de piedras no recuerda al Stonehenge británico en clave ritual, sino a una estructura de captura para la caza. No fue la fuerza bruta lo que permitía abatir a un mastodonte de varias toneladas. Fue la astucia, la estrategia y la ingeniería. Los paleoindios no contaban con armas de gran alcance capaces de matar de un único impacto a un animal de 6 toneladas. Sus lanzas con puntas Clovis eran letales, pero la piel gruesa y el subpelo denso de la bestia convertían el ataque frontal en una sentencia de muerte para el cazador. La solución fue crear corredores de piedras, largas hileras en forma de V que se estrechaban hasta un callejón sin salida junto a un pantano o un acantilado natural. Las manadas eran conducidas por el estrecho pasillo de rocas, quizás reforzado con ramas, pieles, antorchas o personas agitando sus brazos. Los animales, siguiendo el camino de menor resistencia, corrían hacia la trampa. En el embudo, en el cuello de botella, aguardaban los cazadores más diestros. El círculo de piedras en el fondo del lago Michigan probablemente conserva los restos de uno de esos lugares de abatimiento. Allí, hace 9.000 años, se representaron dramas de supervivencia, gritos humanos, el barritar de animales heridos, el choque de las piedras, silbidos y el olor de sangre mezclado con el aire frío procedente del glaciar. La piedra con la imagen del mastodonte pudo cumplir múltiples funciones: un marcador que decía «aquí cazamos», un amuleto para atraer o sujetar el espíritu del animal a ese punto, o un objeto ritual antes de la caza. Hoy solo existe el silencio, la oscuridad y el sedimento, pero las piedras mantienen memoria, permanecen en el lugar en que manos toscas y callosas de ancestros distantes las colocaron. Es una obra de ingeniería concebida para matar y, por tanto, para sostener la vida del grupo. ¿Por qué supimos de esto solo en el siglo XXI, a pesar de que el lago ha sido recorrido por barcos y estudiado por biólogos? La respuesta está en la extrema complejidad de la arqueología subacuática en los grandes lagos. Esto no es el Caribe de aguas claras y tibias con peces de colores. Aquí el frío es implacable. Aún en pleno julio, la temperatura rara vez supera los 4 grados Celsius. La hipotermia acecha incluso usando traje seco y las manos se entumecen. La mente se enlentece. La visibilidad a menudo no supera medio metro y el agua está turbia por materia en suspensión y plancton. El principal enemigo es el limo, un sedimento blando y volátil. Un movimiento torpe de aletas o tocar el fondo levanta una nube espesa y opaca que puede no asentarse durante horas, dejando al equipo prácticamente ciego y obligándolo a trabajar a tientas. Trabajar en esas condiciones exige técnicas finas de flotabilidad y nervios de acero. Hawley y su colega Brian Abbott emplearon tecnología de vanguardia procedente de la esfera militar, sonares sectoriales que descienden al fondo y giran, emitiendo pulsos que semejan un radar aeroportuario. Esos equipos generan mapas acústicos tridimensionales del lecho con un detalle asombroso, atravesando la turbidez y la oscuridad mediante sonido. En la pantalla del laboratorio así se apreció la estructura desde arriba. No eran piedras dispuestas por el capricho de un glaciar. Había orientación, intervalos regulares y una línea que se cerraba en círculo. La naturaleza no trabaja con reglas ni mantiene equidistancias. Es el orden humano el que impone sistemas sobre el caos, incluso cuando ese orden sirve para matar. El descubrimiento provocó una tormenta en la comunidad científica. La arqueología tradicional es conservadora y reticente a aceptar sensaciones que exijan reescribir manuales. Desde los despachos universitarios se exigía evidencia contundente: carbón de fogatas para datación por radiocarbono, huesos de mastodontes con marcas de corte, fragmentos de sílex y puntas de lanza. Las piedras por sí solas no datan. Buscar artefactos pequeños o restos óseos enterrados bajo metros de limo en completa oscuridad y sobre áreas de varias hectáreas es como intentar encontrar una aguja en un pajar de noche, con guantes de boxeo y dentro de un refrigerador. Además, el fondo lacustre es dinámico. Corrientes y dunas submarinas desplazan la arena.
Lo encontrado hoy puede quedar sepultado bajo 1 metro de sedimento mañana. Hawley actuó con prudencia. No proclamó civilizaciones atlantes ni teorías extravagantes, puso sobre la mesa los datos crudos del sonar, fotografías y coordenadas. Invitó a colegas a comprobar los hallazgos, aunque muchos rehusaron sumergirse. Admitir la existencia de un complejo megalítico en Michigan equivale a aceptar que la cultura paleoindia era más compleja, organizada y capaz de planificar de lo que suele suponerse. Construir y coordinar esas obras exige una organización social capaz de movilizar gente, alimentarla durante los trabajos y dirigir sus acciones. No simples bandas nómadas, sino una forma temprana de sociedad. El yacimiento de Michigan no es un caso aislado, y eso hace que la cuestión sea aún más inquietante e inspiradora. En el vecino lago Huron, en la cresta sumergida conocida como Alpina Amberley Ridge, que antaño fue un puente de tierra entre Michigan y Canadá y corredor para las manadas, se han descubierto complejos similares, largas hileras de piedras, embudos en nube, campamentos, reservas de carne, cajas de piedra y talleres de talla. Esa evidencia apunta a una hipótesis revolucionaria. El fondo de los Grandes Lagos podría ser el Atlántida de la América prehistórica. Vastas extensiones de terreno fértil y confortable, donde prosperaron miles de personas, fueron tragadas por el aumento del agua al derretirse los glaciares. Estudiamos la historia de la América antigua sobre los escasos restos que quedaron en las tierras altas actuales, pero las páginas principales, los centros de vida más importantes, yacen bajo el agua. Imagínese un mapa de Europa en el que París, Berlín, Londres y Ámsterdam hubieran quedado sumergidos y juzgáramos la civilización europea solo por aldeas remotas en los Alpes. Algo semejante ocurrió en América. La imagen del mastodonte no es solo una ilustración atractiva, es un mensaje. En muchas culturas indígenas, los petroglifos tienen significados sagrados, mágicos o prácticos de señalización. Aquella piedra pudo ser un mojón territorial que proclamaba: "Este es nuestro coto de caza", o un tótem chamánico, un altar para atraer o sujetar el espíritu de la presa antes de la matanza y pedir permiso o perdón. Si así fue, hemos irrumpido en un espacio sagrado que hoy yace bajo el agua. Los buzos que salieron angustiados no sucumbieron al misticismo sino a la disonancia cognitiva. El entorno subacuático altera el funcionamiento del cerebro. La narcosis por nitrógeno, la privación sensorial, la escasez de luz, el frío y la presión afectan la percepción. Encontrarse frente a una creación humana en un lugar donde no debería haber humanos desencadena una reacción primitiva. La figura del mastodonte, iluminada por el haz de la linterna en aguas turbias, pareció cobrar vida. Los buzos sintieron que el animal los observaba y respiraba. A ello se añadió la conciencia de estar en el escenario de antiguos asesinatos. La atmósfera de muerte, aunque tenga 10.000 años, pesa en la psique. Los buzos, como muchos marinos, son personas supersticiosas y tuvieron la sensación de haber perturbado el reposo de un lugar que no estaba destinado a ser visto. Expertos en arte rupestre y paleozoología que han examinado las fotografías, solo unos pocos han visto la pieza original, subrayan el detalle y el realismo de la talla. No son garabatos infantiles. El autor conocía la anatomía del animal y supo transmitir su volumen y poder. Esto indica observación prolongada y respeto por la presa. La caza no era un deporte sino un acto sagrado de trueque entre vidas. Matar un mastodonte proporcionaba alimento, pieles para abrigo y huesos para herramientas. Era el acontecimiento fundamental del año. La piedra con la representación pudo haber sido el centro de un ritual de agradecimiento a su espíritu o una guía práctica. Golpea aquí, aquí está el corazón. Tal vez fue una lección para cazadores jóvenes, solo podemos conjeturar. El nivel de destreza del tallador sugiere que estas personas no vivían únicamente al día, encontraban tiempo para el arte, tenían cultura, mitología y sensibilidad estética. El hallazgo obliga a revisar los mapas de las migraciones humanas hacia América. Antes se pensaba en grupos pequeños y errantes que cruzaron el continente.
estructuras monumentales y permanentes indican que la ocupación pudo haber sido rápida, densa y con profundo conocimiento del territorio. Quedan preguntas sin respuesta. ¿Eran comunes estas estructuras? ¿Formaban parte de una cultura amplia en los Grandes Lagos? ¿Existen enterramientos de cazadores o sitios donde se preserven restos humanos que permitan obtener ADN? Si apareciesen restos bien conservados, la extracción genética podría decirnos si se trata de antepasados directos de las poblaciones nativas actuales o de oleadas migratorias distintas y hoy desaparecidas. Las piedras callan, pero el ADN podría hablar y desvelar orígenes. El lago Michigan vuelve a desplegar su calma aparente. Las olas rompen contra los malecones de Chicago y Milwaukee. Los bañistas ocupan las playas y enormes cargueros cruzan transportando mineral de hierro y grano, dejando estelas en la superficie. Pero bajo esa capa industrial y serena hay otro mundo, uno de sombras, de piedra y de memoria. Un mundo donde mastodontes y humanos de pieles erigieron monumentos destinados a durar más que sus propios nombres. Los buzos que descubrieron el círculo no han regresado al lugar. Las coordenadas se mantienen confidenciales para proteger el monumento de vándalos, buscadores clandestinos y turistas. El conocimiento, sin embargo, no puede borrarse. No fuimos los primeros ni seremos los últimos dueños de esta tierra. La historia no avanza en línea recta, sino en espiral. A veces, para comprender el futuro, es preciso mirar al oscuro y frío abismo del pasado. Este hallazgo conmocionó al mundo no por tesoros brillantes, sino por revelar cuán poco sabemos del planeta que habitamos. Allí, bajo nuestros pies y en lagos familiares, yacen Atlántidas de la Edad de Piedra que esperan ser exploradas. La imagen del mastodonte tallada en granito persiste en la memoria, como una huella en la retina, un testimonio que dice: estuvimos aquí, vivimos, luchamos y recordamos. Cuando el lago enfurece y las olas oscuras golpean la costa, parece que no solo sopla el viento en los cabos de las embarcaciones, sino que se escucha el bramido lejano de mastodontes, cuyas sombras aún vigilan su círculo de piedra. El secreto permanece en el fondo, quizá donde debe permanecer, en el silencio y el frío de la eternidad.